¿Cómo están todos los que están viendo mi canal? Buen día o buenas tardes o buenas noches. Hemos concluido ya la materia de lo que es el Ministerio de la Iglesia en la Universidad Udagol en la carrera de Teología. Quería comentarles algo muy interesante. Hemos visto varios aspectos de lo que es la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, lo que hay dentro de la Iglesia, lo que son la Santa Cena, la Cena del Señor. Hemos visto lo que son nuestros líderes, lo que son los diáconos, los obispos, el papel que tienen que cumplir. Pero me voy a quedar en una idea. Las congregaciones actuales, vemos muchas de ellas con varias personas, como pueden ver acá, versus otras que son de muy pocas personas que se congregan, hermanos que se congregan en la fe. Y aquí viene mi pregunta, y la pregunta que nos hacía el docente, el licenciado Cristian Vila. ¿Qué tiene que tener una iglesia para llamarse iglesia? ¿Qué aspectos esenciales deberían cumplir para que se haga llamar iglesia, el cuerpo de Cristo? Y tenemos en cuenta que iglesia es la reunión de personas. En la Biblia nos indica que, metafóricamente, que Jesucristo es la cabeza y el cuerpo viene a ser su iglesia. Nosotros, háblese tal vez de presbiterianos, háblese tal vez de pentecostales, bautistas. Eso es una iglesia invisible, como también una iglesia visible que también vimos en las clases. Pero aquí viene mi consulta. ¿Qué tiene que cumplir esa iglesia para que sea llamada iglesia? Y no sea simplemente un club social donde las personas se sientan satisfechas, tal vez por una charla que han tenido, tal vez una charla emocional alrededor de lo que es el Evangelio, lo que te da las buenas nuevas en la palabra de Dios, para que una persona se sienta satisfecha psicológicamente, frente a otras iglesias de un corte tal vez tradicionalistas que lo llaman, donde se lee la Biblia, se estudia la Biblia, se imparte la Biblia. No simplemente hacerles quedar bien psicológicamente a las personas que están ahí, sino que se confrontan con lo que es ese yo interior de las personas. Pero vayamos por partes. La consulta era: ¿qué tiene que tener una iglesia para que se haga llamar iglesia? Y aquí hemos leído un libro de las 9 marcas de la iglesia saludable. ¿Y en qué consistía? 1. La predicación. Tiene que ser una predicación expositiva. Cada versículo de la Biblia tiene que contener la palabra de Dios, el Evangelio. Cristo mismo tiene que estar ahí. Y en muchas de las iglesias simplemente se toma un texto y empezamos a espiritualizarlo, lo llevamos a poder satisfacer a las personas. Y de ahí, como ven ustedes, vemos multitud de personas que anhelan en su interior poder descubrir qué es lo que está sucediendo dentro de ellos. Y la persona que está adelante empieza a motivarles a ese encontrar espiritual que buscan, tal vez con charlas emotivas, charlas que le hacen sentir bien psicológicamente a esta persona. Puede ser, conocemos muchas de esas iglesias, pero también tengamos en cuenta que tiene que ser algo teológico, tiene que escudriñarse la palabra de Dios, porque la palabra dice: escudriñar mis escrituras, porque ahí se encuentra la salvación. Tener ese entendimiento muy apegado a las escrituras. Pero si podemos un poco más adelante, dentro de lo que trato de explicarles, entre estos 2 tipos de iglesia que hay, muchas de las iglesias no motivan a las personas a poder leer las escrituras, que tiene que ser y es la autoridad dentro de la iglesia, porque Dios ha puesto su palabra, su revelación, para que el ser humano
pueda saber de esa revelación o lo que quiere Dios hacia nosotros. Si nosotros lo prohibimos, vamos a estar lo mismo que antes del siglo XVI, en un oscurantismo total. Así es que la palabra de Dios tiene que estar en nuestras iglesias. Entendemos que tiene que ser eso primordial. Pero en muchas iglesias ni siquiera les motivan a traer una Biblia física. Porque antes yo me acuerdo que venían las personas, por lo menos familias, cuando iban a sus iglesias, llevaba sus Biblias en la mano. Algunos lo tenían en sus carteras, las mujeres, los varones lo tenían en la mano. Pero la tecnología ha avanzado, tal vez hay muchos que no tienen su Biblia en su celular, en su dispositivo electrónico. No está mal también. Pero la idea es si lo escudriñan, si logran algún momento por lo menos entender el texto bajo su contexto. Eso debería ser la iglesia, donde la autoridad sea la palabra de Dios. En las iglesias donde vemos esto, podemos decir que tienen un punto ganado. No simplemente es algo emotivo, algo que sale de la persona que está adelante. En la parte de lo que es una identidad de esta iglesia, una iglesia tal vez histórica, una iglesia tal vez tradicional, como lo llaman, está centrada en un pacto, un pueblo separado del mundo por la obediencia y la disciplina. Mientras tanto, las iglesias actuales, ¿qué es lo que sucede? Hay una inclusión, sí, efectivamente, pero pareciera que fuera como un club social dentro de un servicio o institución. La predicación, como les dije, tiene que estar en base a la Escritura, solamente la Escritura, y es lo que decían los de la parte reformada, la iglesia reformada en el siglo XVI. Lo hacían de forma expositiva. Agarraban texto por texto, así capítulo por capítulo, versículo por versículo, y siempre encontraban a Cristo ahí, y eso exponían a la congregación. Pero si tú vas a una de las iglesias, esas grandes llamadas neopentecostales o pentecostales, simplemente tú vas y encuentras una charla motivacional. Y tú necesitas, es como si fuera una droga, tú necesitas esa motivación todo el tiempo. No hablamos de motivaciones acá. Entendemos que la única centralidad es la palabra de Dios. Dios tiene que entrar, tiene que hablar a tu corazón. ¿Y cómo habla Dios? A través de su palabra. No a través de un expositor, no a través de un pastor que simplemente habla de psicología, para que los que se congregan salgan satisfechos psicológicamente. En esas iglesias, esa predicación básicamente se enfoca en una autoestima, la superación personal, la moralidad superficial. Tengamos en cuenta esos dos aspectos. Y la disciplina, que tal vez no se habla mucho en las congregaciones. O si alguna vez yo en lo personal he escuchado lo que es disciplina, es hagan esto, tú te has portado mal, bueno, haz esto. En otras palabras, ha sido una fiesta, te han encontrado, alguien te vio muy bien, te pones en disciplina. No vas a estar en el ministerio, vas a estar barriendo los baños, vas a hacer eso, vas a hacer otro. Pero hemos podido entender que eso no es la disciplina. Dios ejerce una disciplina, pero una disciplina espiritual. Los líderes de las iglesias deberían entender eso. Pero en otras iglesias, llamadas las iglesias actuales, lo llamaré de forma, ni siquiera se pronuncian con respecto a esa disciplina. No lo hacen. ¿Por qué? Porque puede haber ausencia de miembros. Temor a poder perder a los miembros. Así es que mejor no lo tocamos, lo que es la disciplina. Esa de la disciplina está ausente de estas congregaciones. Con estas, por lo menos estas, algo básico, podemos entender lo que es una iglesia, lo que es necesario que tenga una iglesia.
Y eso tengo que tenerlo muy en cuenta y eso también quiero compartirlo con ustedes. Poder razonar qué es una verdadera iglesia o simplemente un club social. Como les comenté alguna oportunidad entre los videos, yo pertenezco a una iglesia de un corte tradicional. No entendía por qué los hermanos estaban limitados, por ejemplo, en el momento de la alabanza, porque la alabanza no edifica. La palabra es lo que vivifica al ser humano. Porque dice en su palabra, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Se debería dar más tiempo a una predicación para que esa predicación a través del Espíritu Santo rompa esos corazones duros. Porque es la única forma que una persona pueda transformarse, puede llegar al arrepentimiento. Es lo que se quiere en la iglesia, porque el reino de Dios se ha manifestado acá en la tierra. Y nosotros somos los responsables como líderes de poder dar esas buenas nuevas a las personas y puedan ser llamadas efectivamente a la salvación. Con esta reflexión me despido y agradezco mucho al licenciado Vila por todo el aporte que ha podido darnos a esta clase del Ministerio de la Iglesia. Muchas gracias y invito nuevamente a que puedan ser parte de lo que es la carrera de Teología, Filosofía, Teología y Letras. Me despido, alumno de la Universidad, David Orlando Silva. Muy bien, hasta otra oportunidad.